Bienvenidos hermanos. Hoy tengo una invitada quien pasó por unos momentos muy difíciles, ¿sí? Y lo que ella dice es, la fe me salvó. La fe me salvó para sobrellevar el suicidio de mi hija. Eso es lo que dice Nati. Fue algo durísimo, fue algo muy, muy duro. Son momentos dificilísimos y ella, en lugar de deprimirse y no ver a nadie, lo que ella quiere es, pues, ayudar a otras personas a sobrellevar esto, ¿verdad? Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen Ay, día, buenas bienvenida. tardes. Difícil, este tema es un tema muy difícil, pero a mí me encantaría que pues ayudaras a las personas con tu testimonio, ¿sí? Por si alguna persona, fíjate, ayer me habló una persona y estuve oyendo tus testimonios y tal cual me dices que estoy en una crisis total y se describe y me dice, a veces me quisiera quitar la vida, ayer mismo. Entonces dices, híjole, ¿cómo es importante, ¿verdad? Que escuchen a una persona que ya pasó por eso. Y bueno, Primero pues que nada, te agradezco el espacio, te agradezco poder hablar de estos temas, que es un tema tabú, tanto la muerte como la salud mental y el suicidio. Nadie se anima a hablar de esto, nadie nadie. quiere hablar de este tema. Y lamentablemente en muchas familias sucede, toca la puerta este tipo de muerte. O una enfermedad como la depresión, la ansiedad, una bipolaridad. Y como padres nos encontramos desesperados, que era como yo estaba. Claro, Eh, tú sí buscaste ayuda, mucha, mucha, mucha. Sí, mucha. sí, esa es la cosa, ¿no? Que luego la gente no ayuda. O sea, no sabe cómo ayudarte. Yo busqué antes y busqué después en mi duelo. Pero lo que yo quiero decir es la mirada de cómo tienen, por ejemplo, de las personas que se quitan la vida. Y después voy a contar algo que me dijo mi obispo y a mí me dejó muy tranquilo, porque no tenemos un Dios castigador, una iglesia castigadora, y todos nos miran así. No, mi hija estaba sufriendo. El que decide tomar esa decisión es porque no puede con su vida, porque nosotros tenemos como personas humanas el instinto de supervivencia. Entonces, alguien que quiere atentar contra la propia vida porque no da más, No da. quiere terminar con su dolor. Yo estudié, leí mucho después de lo que me sucedió. Esto a mí me pasó en el 2020. Mili falleció en el 2020 en la pandemia y yo realicé un largo camino para poder comprender más tranquila todo lo que vivíamos en mi casa, todo lo que vivíamos en mi casa. Es que una persona puede entender perfectamente el cáncer, bueno, es que tiene cáncer en la sangre, tiene cáncer en el páncreas, tiene cáncer, ¿sí? Le dio cáncer en el busto, tiene cáncer. Pero cáncer en el alma, la gente no lo entiende. O sea, no entiende eso. ¿Cómo que cáncer en el alma? Sí, porque luego pues no se entiende, no se entiende. Pero realmente una depresión es cáncer en el alma. Y si no se atiende, se va, ¿eh? Sí. Hay una frase que no me acuerdo bien quién la dijo, pero yo puse en un posteo que representa mucho lo que sentía mi hija. Como no sangraba, no veían que me estaba muriendo. Ella puso eso. No, no, No. no. Eso me dijo mi psiquiatra. Ok. Como que es una enfermedad que no sangra, entonces el otro no ve. Sí, 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 es un cáncer invisible. Exacto. O sea, No, mi hija me dijo muchas veces que estaba vacía, y yo trataba de ayudarle, de hablarle. Ella tenía a la noche le agarraba como ataques de llanto, ella estaba con ayuda psicológica, psiquiátrica, y yo estaba desesperada porque aparte nosotros vivíamos una cosa adentro de mi casa y ella en las redes sociales, tenía 19 años, mostraba que estaba divina. Entonces,
no se entendía lo que yo pedía ayuda a gritos cuando ella se mostraba divina. Claro, claro. ¿Tú alguna vez te imaginaste que ella podía terminar con su vida? No, yo pensé que nosotros íbamos a terminar en una internación, Ok, que íbamos próximos a una internación, pero nunca pensé que íbamos a tener ese desenlace. Tuvimos un problema con el psiquiatra en el sentido que no llegamos a un diagnóstico, ya que acá en Argentina la ley de salud mental a las personas de 18 años ya la toman como mayor de edad y yo pedía reunirme con él. Tengo 14 llamadas para que él me dé un diagnóstico y él prevalecía, decía como mayor de edad, como la privacidad del paciente, pero cuando alguien está con ese tipo de patología, tienen que intervenir los padres. Yo quería una intervención familia, psicólogo y claro. psiquiatra, trabajar en conjunto, como hacíamos con la psicóloga. El psiquiatra solo se reunía con ella, entonces yo no sabía qué le decía, qué medicamentos tomaba. Sí sabía los medicamentos, pero ¿para qué? Y bueno, él me dijo una vez, cuando tenga esos ataques, llévele a la clínica. Pero acá hay una clínica normal, no hay una clínica donde te van a contener psiquiátricamente. Y yo le digo, bueno, le van a dar un medicamento y me la van a mandar de vuelta a mi casa. Claro. Y todo eso tuvimos y bueno, yo he pasado noches enteras sin dormir, desolada, buscando, rezando, pidiéndole a Dios morirme yo. Llegué a pedirle a Dios morirme Porque yo, porque te sabía, sí. estabas desesperada. Ahora, bueno, vamos a comenzar de cero, ¿va? Em, ¿Tú tuviste una infancia bonita? Vamos a Sí, comenzar de cero. me criaron mis abuelos y tuve una infancia buena, feliz con mi abuela que me crió, que me Ujú. amó mucho. ¿Sí? Sí, ¿Mamá de quién? ¿De tu mamá o de no, tu de mi papá? papá, De tu mi papá, abuela paterna. tu abuela paterna. Ok. ¿Y tenías buena relación también con tu abuela materna? Poco, pero la veía, pero mi abuela paterna era como mi madre y hasta el día de hoy siempre digo, le digo a mi marido, ella falleció hace muchos años y siempre recuerdo el gusto de su café con leche, esas cosas que uno no pierde de la Sí. infancia. ¿Y tus papás? ¿Tus papás tú no los viste? Sí, mis papás viven acá, yo vivía un tiempo con ellos, pero a mí me crió mi Ah, ok, abuela. ok. Tú sí No sé, viviste con ellos. por cosas de la época, me crió mi abuela y bueno, pero yo con mis papás todo bien, y iba y Ok. venía. ¿Y tienes hermanos? Sí, tengo un hermano. Ok. Ahora, tú viste, tú en, porque nosotros en mi canal vemos mucho cómo de repente, yo no siempre, pero como que se repiten los patrones. Hay Sí, de gente depresiva, hay gente que se deprime en tu estructura generacional. no, eso sí, tenemos antecedentes depresivos en la familia, eso ¿De sí. parte de tu mamá También o de tu papá? de parte de mi mamá, también hay antecedentes de suicidio. Eso yo hablé el otro día con una psicóloga, con una doctora en psicología, si el suicidio es hereditario, me dijo que no, que lo que es hereditario son las enfermedades, porque en mi familia sí ya hubo suicidio en otras generaciones y bueno, y, y así. No, es que está clarísimo, ¿sí me explico? Porque nosotros, bueno, nosotros hacemos el rosario de sanación intergeneracional, ¿sí? Para sanar Sí, esas ataduras. Son ataduras que, por ejemplo, el alcoholismo o el robo, que dices, ¿por qué hay tantos robos en mi casa? ¿Por qué roba la gente? ¿O por qué se nos ve el dinero? ¿O por qué hay tantas depresiones? ¿Sí? Porque se va de generación en generación, es una atadura. Y si tú no la frenas haciendo liberación con un sacerdote que sepa hacer liberación, esa cadena se sigue como hilo de media. totalmente, totalmente. Entonces, pues por ahí es.
porque en tu casa, también en la familia de tu papá hubo, No, no, nada no, más tu en la de mi mamá. familia, nada más en la de tu mamá. Ah, ok. Sí, entonces eso, yo no sé si eso Sí, tú lo estés trabajando, porque, sí, hice rosario, lo hago y lo sigo trabajando porque también pienso en mi hijo, claro, en sus futuras generaciones. Es algo que lo trabajo mucho con mi acompañante espiritual, que lo hablé mucho, que lo trabajé, porque después de que nos sucede esto, viene un tiempo de que uno se tiene que perdonar, tiene que trabajar el perdón, tiene que trabajar las culpas, tiene que sí, trabajar mucho. No es fácil un duelo de estas características tampoco, no es fácil. no, no, Y sí, no. y como yo digo, si no hubiese tenido a Dios, mi duelo hubiese sido completamente devastador. Por No, además, eso, tú la verdad que valiente, realmente es una mujer valiente, porque normalmente, la verdad, la gente lo esconde. Sí, se murió y te inventan algo, pero no dice que se suicidó. La palabra es como tabú. No, 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 no le gusta a la gente decir, se quitó la vida, ¿no? Y pues, eso es una depresión, que realmente ni ellos entienden, ¿sí? No entienden. Una amiga, así un día así como un secreto, me dijo, no, es que la verdad mi papá se suicidó, no lo logró perdonar. Y le digo, no, 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 no te pongas así, le digo, porque es algo que él no puede controlar, no puede, no puede. O sea, está deprimidísimo, tiene mucha depresión y lo que quiere es irse, no existir. Y entonces tu papá no lo puede controlar, no lo puede controlar, no lo pudo controlar y por eso se fue. totalmente. Lo que yo te quiero decir es, eh, no sé si soy valiente. Lo que pasa que, como siempre decimos con mi esposo, nosotros damos a conocer esto porque no queremos que otras familias pierdan a su Mili o pasen lo mismo que nosotros. ¿Y por qué quedarnos callados? Queremos visibilizar porque la pandemia hizo estrago en los jóvenes y no tan jóvenes con el asunto de la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico y las secuelas que dejó a nivel mundial. Por eso, Exacto. Y la niña era, cuando era chiquita, tuvo una infancia normal o si sí, veías, muy feliz, ah, muy sí, feliz. Sí, tuvo una sí, infancia feliz. muy feliz, muy feliz. Esos son los recuerdos que a mí me quedan. Claro. Siempre digo, tuvimos una infancia muy feliz. Tiene un hermano, Juan, que se llevaban 1 año y 2 meses. Eh, y bueno, ella los problemas de donde yo empecé a ver sus cambios de conducta fue en la adolescencia. ¿Cuántos años Ahí tenía? empecé. Y para mí, yo empecé a ver varios cambios de conducta en los 15, 16 y todo me decían es la rebeldía. Y no, no era la rebeldía. Yo empezaba como mamá, sentía que era otra cosa, Sí, porque que era otra cosa. tú eras maestra de geografía en una escuela. Sí, yo soy Estabas con profe y exacto, trabajo con adolescentes y yo veía a mis alumnos y veía a mi hija y no veía la misma conducta. Por eso siempre digo que mi hija tenía una bipolaridad no diagnosticada, una bipolaridad que no llegamos a tiempo. Y tener bipolaridad tampoco es algo malo, porque bien diagnosticado y bien medicado es algo controlado, no es tampoco una mala palabra. sí, Por ¿no? eso hay que ver los diagnósticos y hay que llegar a tiempo. Y bueno, lamentablemente no pudimos, pero bueno, eso lo tuvimos que trabajar y mucho como familia y perdonarnos también que hicimos lo que pudimos y hasta lo que pudimos y ¿Tu todo lo que pudimos. hija, tu hija creció en la fe católica? Sí, eh, creció en la fe católica, pero en los últimos tiempos que yo rezaba desesperadamente por ella, creo que su enfermedad ya no le permitía ver que estaba ella tan enojada con Dios que ella me decía, no reces más por mí, no reces más por mí. Ay, pobrecita. Pero como yo dije, no era ella, era su enfermedad. Perdón si por momentos me emociona porque me lleva mucho al pasado. No, no, bueno, imagínate.
O sea, no, está fuertísimo, no, tu caso es fuertísimo, pero yo te agradezco infinitamente que quieras, pues, dar tu testimonio aquí. Digo, es un testimonio muy duro, pero bueno, pues, o sea, no, llora todo lo que quieras, todo lo que quieras, la verdad. Este, bueno, entonces, si tú ya eras católica, buscaste ayuda en la iglesia. Sí, yo estaba desesperada y era pandemia. Yo estaba con distintos grupos que rezábamos el rosario por Zoom, con un grupo que se llamaba Orando por nuestros hijos y por el mundo entero, un ministerio. Ese Eso fue grupo, antes de lo sucedido. ese grupo, Orando por nuestros hijos, me ayudó mucho, me contuvo mucho. Nos uníamos a las 8 de la noche, hora argentina, y por Zoom rezábamos el rosario. Yo estaba devastada y a mí rezar con ellas, eran todas madres y me contenían, cada una con su problemática, y yo me aprendía mucho del rosario. Después rezaba con Eduardo Verástegui, que empezó con su rosario a nivel mundial también. Yo rezaba, yo rosario que veía, rezaba, y siempre le mandaba a la noche una mía, porque ella, mis noches eran muy terribles, yo no dormía, y le ponía a las 2 de la mañana a rezar por mí, y esa amiga un día me escribe y me dice: Nati, llegó un sacerdote a Goya, que es misionero redentorista, y habla con él. Y bueno, me acuerdo que yo le escribí, le llamé a la parroquia, yo llorando, y me dice: el padre se va a comunicar con vos. Y a los 10 minutos me llama y me dice: el padre te espera mañana. Ay, yo dije, qué bendición. Me fui, yo ya estaba desesperada. Y bueno, y ahí comencé a hablar con el padre, me reunía una vez por semana. Fue una de las cosas que hice, hablar con el padre me guió, me acompañó, eso fue en septiembre. El padre vino a mi casa, porque yo le pedí que viniera a ser una bendición. Claro, muy Eh, el, importante. padre, el padre vino a mi casa. Mi marido es rector, director de un colegio católico que depende del obispado. Nosotros también tenemos mucho contacto con el obispo de mi ciudad. O sea que yo le pedí a todo el mundo que rece por mi familia. Como yo les digo a mis compañeras, ustedes no me veían cuando yo venía acá y les decía: estoy noches sin dormir. Pero uno no se da Sí, cuenta. claro. Cuando no lo mira el otro, hasta cuando, ¿por qué sucedió? Porque no veían el infierno que nosotros vivíamos. Bueno, y esa era una de las cosas que yo pedí en ese momento antes que suceda. También yo estaba haciendo, no me acuerdo cómo se llama, un retiro de sanación, penitencia por amor en Colombia. Sí que tenía un sacerdote colombiano que también me acompañaba, que era de sanación. Todo eso antes que Pero suceda. tú eres de Argentina, ¿no? Sí, pero yo estaba tan desesperada que buscaba Te ayuda fuiste por a todo el mundo. Colombia. No, 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 a través de las A través de redes. las redes. Ok, perdón. Ok, bueno. Entonces hasta tomaste cursos y todo. Sí. No, yo estaba desesperada. Lo mío es, yo pedía gritos ayuda. Yo estaba desesperada. Como, digo, Es muy perdón fuerte. que te diga, como qué hacía tu hija para que las personas que te están escuchando, las mamás o los papás que te están escuchando, pues vean el- el- la bandera roja, ¿no? De auxilio, auxilio. Como qué conductas presentaba tu hija que tú dices, es que no lo vi, que sí lo viste, porque sí lo viste, pero tal vez no tenías la ayuda adecuada. Y que ella estaba en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Más ayuda. Yo lo llamaba al médico, más ayuda. Estaba medicada. Por eso digo, yo lo que esperaba capaz era una internación. Claro, tú ¿Y qué es lo que yo veía? Yo veía antes de esto, tenía épocas que el sillón, como yo decía, la chupaba mucho. se El sentaba a ver sillón, la tele. en Netflix, como yo digo, y pasaba horas. O tenía muy cambiados los horarios. Como estábamos en pandemia,
estábamos encerrados, dormía de día, de noche no. Entonces yo le decía, vamos a hacer algo. Bueno, todo eso fue toda una lucha, eso de los últimos tiempos, muy irritable, muy irritable. Por eso ya por momentos yo ya no sabía cómo hablarle, porque no quería que nada la moleste, que nada le altere, que nada Con pinzas. la ponga. Como que la tratábamos entre algodones. Yo le decía a mi marido, yo no quiero hablarle más, no quiero, yo me quería morir, yo le pedí a Dios morirme yo. Sí, porque no sabías qué hacer, no sabías cómo tratar la enfermedad, no sabes cómo tratar la enfermedad y sí, pues es que sí, es muy difícil. Sí, y es que yo siempre les digo, si hay una conducta que se está repitiendo y repitiendo, ¿sí? Como es un suicidio, no sé, eh, una violación, que luego él dice la mamá, bueno, es que a mí me violaron, te tienes que atender urgentemente, te tienes que atender urgentemente porque alguien pueden violar en tu casa. Te lo digo porque, pues, digo, yo he tenido aquí muchos casos, el sacerdote, el padre Salvador Herrera, yo también estuve en muchos retiros, yo también tengo mi historia, y estuve en muchos retiros y siempre nos los decía. Hay una conducta, algo que esté pasando en la casa, se va a repetir y repetir. Tienen que sanarlo, tienen que sanarlo, tienen que atenderse. Entonces siempre pedir auxilio, ¿no? ¿Para qué? Para que no se repita en los hijos. Porque a veces tú dices, bueno, nada más le pasó a mi hermana, a mí no. Pero tú no sabes en qué momento va a saltar la liebre en alguno de los hijos de tus hermanos, o en tus hijos, o en tus nietos, ¿no? No toca precisamente luego, ¿no? Puede saltar una generación, no pasa, pero sí va a pasar en la otra. Entonces, sí, es Sí, una bomba de tiempo, como tú dices, sí, estoy leyendo acá un mensaje que justo me llegó que dice acá, es una situación que a veces no se ve venir. Mi hija el año pasado, fin de marzo, intentó suicidarse y no lo vi venir. Gracias a Dios ella pudo salir adelante. fíjate, sí, no, pues Gracias a Dios. el chiste es ver los comportamientos, ¿no? Tú la veías venir, pero no a ese grado, ¿no? No, nunca pensé que iba a ser un suicidio. Ella tenía una depresión. Nunca pensé que iba a pasar esto. Obviamente estábamos en tratamiento, estábamos con los médicos. Nunca Claro. pensé que iba a pasar esto. Acá también pone otra mamá que yo conozco, dijo, mi hijo Rodri también tuvo una infancia muy feliz, pero en su adolescencia empezó con bipolaridad y después cayó en depresión. Por más tratamientos que hizo, esto no alcanzó y decidió dejar de sufrir. Es la misma. Exactamente. Ellos deciden en el sentido, no es que deciden, sino es su enfermedad, ya no pueden más con ese dolor. Como vos le decías a tu amiga, decidió tu papá porque no podía más. Pero No, bueno, no podía más, no, o sea, es que era incontrolable. Él estaba muy deprimido. Y tengo otro amigo igual que dejó una nota pidiendo perdón a sus hijos. El papá, les pido perdón a mis hijos. Sé que les voy a hacer mucho daño, pero no puedo más. No puedo. Pero él también, en esa casa, había, este, pues, la atadura del suicidio. Entonces, bueno, pues eso hay que atenderlo, pero digo, eso tampoco te lo dijeron a ti, que había una atadura de no, suicidio. no, no, no. Eso no. No, y uno después no sabe si en otras generaciones más arriba hay otras cosas, uno no, eso no. Hay mil cosas, No, pues, exacto, hay mil cosas, la hay mil cosas. cosa es poder acompañar, hay muchos jóvenes que me escriben,
Por eso digo, y hay muchos jóvenes que tienen depresión, esto me llama la atención, se sienten mal y no saben cómo decirle a sus padres, porque sus padres también se niegan a un tratamiento psicológico. El otro día me escribió una joven y me dice, no sé cómo decirle a mi mamá que me quiero ir al psicólogo, porque no cree en los médicos, no creen y no saben que me siento mal. Y esto me pasa Sí. muy a menudo en la escuela. Me dicen, profe, ¿cómo le digo a mi mamá que quiero hablar con otra persona, que necesito que me escuchen? Y los jóvenes necesitan, después de todo lo que nos pasó, después de la pandemia o en la edad, que otras personas le escuchen. Y esto es muy importante, por ahí digo, no por ahí un par, un amigo de la misma edad, sino otra persona que lo guíe, porque un amigo está igual que él. Sí. Lo mismo Por eso atrae a yo lo digo, mismo. si vos ves una conducta en tu amigo, avisa, pero avisa a alguien mayor. Si no tenés confianza con los padres, sé puente con un profe, sé puente con algún familiar, pero sé puente. Porque después a mí me decían, Mili dijo, Mili, ¿y por qué no tocaron el timbre en mi casa? Ya era tarde cuando Mili dijo, O sea, si hubo porque a personas mí nunca me que dijo. nunca te dijo. A mí nunca me dijo, pero después salieron otras personas a decir, sí, Mili había manifestado. ¿Y por qué no nos Ah, avisaron si sabía que estaba en tratamiento? o sea, ¿alguna amiga sí dijo que se quería quitar la vida? Eso es lo que a mí me llegó. Habían avisado. Ah, fíjate. Sí, pero es que a la gente le da vergüenza. Siempre que hay que llamar, decirle algo tan íntimo a la persona, la gente no se atreve. Y hay que hablar, como tú, ¿no? Ahorita dices, no, pues yo me aguanto y yo quiero que escuchen, ¿no? Para que no les pase lo mismo. Eso es algo precioso que tú haces, ¿no? Digo, a pesar de tu dolor, ¿no? Porque pues el dolor continúa, ¿no? Pero yo pienso que ya de diferente manera, ¿no? Sí, lo estoy transformando, estoy trabajando mucho, trabajé mucho en mi duelo. Lo que pasa es que me emociona volver Sí, a no, recordar esas imágenes, recordar esos momentos. Entonces, por eso por ahí, en mucho el pasado, mucho lo vivido. Bueno, pero no. ahí estamos. Pero Y hablar de este tú, tema, hacía mucho que no daba testimonio, siempre trato de hacer vivos para acompañar a otras mamás y hace mucho que no contaba mi propia historia y me llevó wow, a esa época y por eso es por ahí momentos que me quiebro, soy humana y el no, dolor pues, está transformado, pero como yo digo, es la herida que se convierte en cicatriz y por ahí se abre y hay que volver a y curarla. hay para cualquier madre, la verdad, cuando se muere un hijo, es como si hubiera, ya pasaron 10 años, pero pues fue ayer, porque pues es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. ¿Y tu hijo cómo lo tomó? Juan fue una ayuda muy importante. Juan vivió, sufrió mucho la enfermedad de su hermana de segundo plano. Él siempre fue un chico muy bueno, eh, nunca quería molestarnos, nunca quería traernos un problema. Él siempre vivía como apagado porque no quería, ya con todo lo que nosotros vivíamos con Mili, él no quería ya traernos ni un conflicto. Qué lindo. Y cuando sucede lo de Mili, él creyó que yo me iba a morir con Mili, obviamente, entonces él tomó una postura que no le correspondía. Y eso a mí me hizo parar, que era la de ser padre de sus Ay, qué padres. difícil. Él quería mandonear, como decimos acá en Argentina, o tomar una postura de, no. Entonces él tenía que ser hijo de nosotros padres, y eso a mí me ayudó a levantarme. Claro, porque dijiste, no, mi hijo no puede ser mi papá. No, ni seguir sufriendo. Te sufrió la enfermedad de su hermana, tampoco sufrir la muerte, decir, mi mamá se murió cuando Mili murió. Él tenía 18 años, yo quería que él siga teniendo una vida dentro de todo normal y que sus amigos vengan a mi casa y que volver. Entonces dije, tengo que hacer este duelo, vivir este duelo, este dolor. Pasé por muchas etapas, estuve muy acompañada, hundirme en las profundidades, como yo digo, hundirme como me hundí para ser una persona nueva, porque en un momento le dije yo al padre, le dije, ¿cómo voy a volver a la escuela, a mi trabajo? ¿Cómo voy a volver?
no voy a poder. Y él me decía, vas a volver como una persona nueva. Y así volví, con mucho trabajo. Por eso siempre digo, hay que hacer el proceso de duelo. Es muy difícil, pero uno vuelve como una persona nueva. Busqué tanta ayuda en el duelo que pude de a poco ir transformando ese dolor en amor. Y yo ahora a mi hija la recuerdo con mucho amor y la honro. Tengo una memoria emotiva, Ay, qué bonito. voy a hacer cosas por ella. Este año, por ejemplo, a mí me une mucho la música, escucho la música que ella escuchaba, y ahí la encuentro desde el amor, o sea, no desde el dolor, siempre desde el amor. Pero para eso tuve que buscar muchas respuestas y pasar muchos dolores. Y por eso agradezco mucho a todo el acompañamiento que tuve. Todos me dicen, tuviste un duelo muy bendecido. Sí, tuve un duelo muy bendecido, pero yo decidí que me acompañen. Yo pedí a gritos que me acompañen. Ok. Lo que Y mucha gente no hace, ¿eh? quiero decir algo muy importante, que no quiero que se me vaya, que cuando pasó lo de Mili, estábamos en el velatorio, que fue muy cortito por la pandemia, y llega mi obispo. Y yo estaba como aturdida y le dije, y lo senté y le digo, ¿qué pasa ahora con las personas que mueren de esta forma? Y él me miró y me dijo, y Nati, ¿dónde está tu Dios misericordioso? Pues que sos de misa, que sos de adoración al Santísimo. Y ahí no me cuestioné más y entendí que mi hija estaba en Dios. Claro, porque Dios, Porque la gente piensa que el que se suicida va al infierno, que el que suicida... No. Y ahí entendí que mi hija estaba en Dios. Y porque aparte, Dios ve todo. Ve la pelota de los dos colores, ve todo. ¿Cómo fue? Sabe perfectamente que no podía ella con ella. Dios sabe todo. Y Dios ah, la entendía perfectamente. y aparte Mili falleció un 9 de diciembre y yo la consagré el 8 de diciembre a la Virgen. El 8 de diciembre yo me fui a la misa y la consagré a la Ah. Virgen. Inconscientemente, como que la mamá sabe todo. Yo le dije, te entrego con este dolor, con esta enfermedad, con esto, pues yo no puedo más. Se la entregaste a la Virgen. Y eso es muy llamativo porque ella fallece 12 horas después, el Wow, 9 de diciembre. wow. No, pues es la intuición de madre, la intuición de madre. Entiendo que todo fue un caos, pero siempre estuviste muy acompañada de tus amigos, del sacerdote, de Dios, de nuestra Santísima Virgen. El primero en llegar fue mi acompañante, fue mi mejor amiga, obvio, y me dice, Nati, ¿en qué te ayudo? Y yo le dije, llamarle al padre. Y el padre llegó a mi casa, fue la primera persona que llegó junto con mi amiga, y me dice, vamos a rezar. Nos sentamos acá en el living de mi casa y nos pusimos a rezar. Y yo me tomé del rosario que tengo acá, y ahí sentí que me tomé de la mano de María, Claro. sentí una paz, y eso fue lo que me acompañó todos estos años, son 3 años, y esa cercanía de la Virgen, de Dios, y de esa imagen del Padre ir rezando conmigo, fue muy importante. Ay, qué bueno. Bendito Dios. Bueno, pues bendito Dios que tenías a un sacerdote, ¿no? Y que tenías a Dios. Lo más importante es tener a Dios, porque hay gente que acaba odiando a Dios, ¿no? Y Eh, entonces, bueno, por, eso por eso digo que es distinto hacer el duelo con Dios y sin Dios. no imagínate, sin Dios, pues sin Dios, empastillada. ¿Tú te empastillabas después? No, no, tomo No. únicamente, no, pero a mí lo
que me ayudó es Dios, pero sí tuve una ayuda psicológica y psiquiátrica. Eso reconozco porque tuve una licencia laboral Ah, ok. y tengo una red de apoyo. Tengo una red de apoyo. Pero no voy por la vida dopada. Pero tengo, si necesito, está mi medicación. Porque uno tiene que, yo vivo en un pueblo y uno después tiene una mirada de la sociedad que nos pesa mucho a este tipo de duelo. Sí, sí, sí. La gente no lo entiende, ¿eh? No, no, no. Es Eso es dificilísimo. distinto si pasa en Buenos Aires, que son 1 millón de personas y nadie y pasa desapercibido. Pero en un pueblo chico, donde todos saben, donde todos sacan sus propias conjeturas y donde es una familia conocida, donde yo soy docente, mi marido trabaja en un colegio. Es duro, pero fue duro porque cuando yo volví al trabajo, yo decía, ¿cómo voy a enfrentar a mis alumnos? ¿Cómo me van a mirar mis alumnos que tienen la edad de mi hija más o menos y van a decir, mis ¿Y alumnos cómo te veían? fueron muy, mis alumnos fueron muy No, amorosos, ay, qué mis bonito. alumnos me dieron mucho amor. Los que no me podían mirar a la cara eran mis compañeros, los adultos. No te podían ver a la cara, ¿por qué? Porque había Por la juicio. muerte, por el tipo de muerte o por muchos de mis compañeros hasta el día de hoy. Pero yo los entiendo, Wow. yo entiendo. Pero mis Porque no alumnos saben cómo todo el tiempo, tratarlo, porque no saben cómo tratarlo, no entienden lo que pasó, no entienden. Si no, no saben cómo tratarlo, no entienden qué pasó. No, no, o sea, no, 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 por eso no te dan la cara. Yo digo, ¿no? sí, pero mis alumnos sí, me dan mucho amor. Entonces tomas una licencia de que un año, 1 año. regresas y bueno, ahora te alimentas de tus alumnos, Del amor con el de mis amor de alumnos, tus alumnos. Bendito Dios. pero en ese año yo leí mucho sobre suicidio, sobre salud mental, escribí un libro, ¿Cómo se llama tu eh, libro? mi libro se llama, bueno, y un día te convertiste en ángel. Ay, qué bonito título. Lo Y es, aparté, escribí un libro en todo ese proceso, en todo ese tiempo que estuve de licencia, donde me permitía hacer el proceso. Y ahí pasé por distintas etapas del duelo. Tuve momentos donde tuve mucha ira, mucho enojo, eh, tuve momentos donde estaba más tranquila, pero siempre estaba muy acompañada. Y me permití tener esa ira y me permití tener esos momentos donde estaba sentada en el sillón, mirando la nada misma, buscando respuestas que no iba a tener. Me ayudaron mucho también los grupos, busqué ayuda en un grupo de mutua ayuda y ese grupo me ayudó. No era solo de padres, era de otras personas que perdieron un familiar. Puede ser una señora que perdió a su esposo, una hermana. ¿Por qué qué? Porque el dolor no se comparte, no se mide. Es decir, se comparte, perdón, pero no se mide. Y el dolor de esas, dicen, lo que peor que te puede pasar es perder un hijo, obvio. Pero el dolor de esa señora que perdió a su compañero de vida es tan valioso como mi dolor. sí, Y yo claro. de su experiencia aprendía muchísimo, como de la hermana o como de esa hija que perdió a ese padre y no podía entrar a esa casa. Me acuerdo esas historias. Y yo todo eso, entonces a mí ese grupo me nutrió que no sea solo de padres, porque escuchar y decir, uy, hay otras personas que también sufren como Natalia, y no solo porque perdieron a su hija, sino porque perdieron a su compañero de vida de 30 años, de 20 años de pedir y le entregaron en una cajita la ceniza por el COVID. Cada uno tiene su realidad Sí. ¿Eh? y hay que respetar. Y eso a mí Sí, me ayudó. sí, Eh, sí. es, Pues cada quien. es fuerte porque todo es fuerte el testimonio, pero es lo que me pasaba. Y yo digo, los grupos ayudan para que, para uno decir y despertarte. Bueno, Natalia, cacheteate, no sos la única que está sufriendo. Levantate. Sí.
Sí. A ver cómo dice la lectura que me ibas a... Dice, a mí la fe me salvó de no enloquecer, no caer en la oscuridad más profunda. El día 8 de diciembre, el día de la Virgen Inmaculada Concepción, fuimos con Gustavo a la misa en la catedral. Yo venía realizando la preparación para consagrarme a la Virgen, pero ese año preferí consagrar a Mili y a Juan. Se lo entregué a los dos, y Mili falleció en la madrugada del día 9 de diciembre. Cuando llegó a casa, Carla, mi amiga, lo primero que le dije fue llamarlo al padre Alfredo y avisarle. No pasaron 10 minutos que lo tenía el padre en el living de mi casa, rezando conmigo, lo que me dio mucha paz, mucha fuerza para afrontar todo lo que se venía. Me prendí del rosario y no me solté más. Nunca me enojé con Dios. Solamente una vez me pregunté, ¿qué pasaba con las personas que deciden irse de esta forma? ¿Cómo lo toma la iglesia? Y mi obispo me habló muy bien. Me habló de un Dios misericordioso, de un Dios humilde, un Dios que está para el que sufre. De ahí me aferré a la Eucaristía. Al principio no podía ir a la misa, estaba muy quebrada. Cuando terminaba las charlas con el padre, él me daba la comunión. De a poco fui yendo a la misa semanal, donde no había tanta gente. Después iba los domingos y ahora me siento parte de la comunidad, me siento cómoda. Un momento clave para mí fue un domingo, a mediados de año, donde en la homilía el Padre me permite hablar. Movida por el Espíritu me animé y di mi testimonio. Me sentí que me saqué una mochila muy pesada encima. Pude abrir mi corazón de madre, porque a mí me pesaba mucho la mirada de la sociedad. La capilla de oración perpetua que está en la catedral era mi refugio. Ahí pude hablar, tener mi encuentro personal con Dios, decirle cómo me siento. Puedo ir, llorar o simplemente estar en silencio. Es un lugar donde también encontré para encontrarme con mi Mili. Qué bonito. Oye, ¿y este libro la gente lo puede comprar No, por ya Amazon? no, se me agotó y no volví a sacar otra edición, pero por ahí el que me escribe yo le mando, Ah, tengo ok, en ok. PDF, yo lo mando, Ah, ok. el que me escribe yo lo mando porque decidí, es un libro donde cuento todo mi proceso de duelo y más nada no es un libro que saqué para nada comercial, sino para dar a conocer esto, dar a conocer lo que nosotros vivimos en familia y que esto se hable de estos temas, de que se Claro. hable de estos temas y que pueda ser un bálsamo para otras personas. Nada más. Oye, A mí me bendito Dios, ayuda, bendito Dios a mí escribir me ayuda mucho. que pudiste hacerlo, ¿eh? Y que sabes escribir. Oye, ¿y tu esposo cómo lo tomó? Eso es muy importante hablarlo, es muy importante porque el duelo en el matrimonio es diferente, cada uno lo hace a su paso, a su manera. Y yo me tomé la licencia y él al principio se hundió en el trabajo, Claro, se hundió tú, tú, en el trabajo tú te fuiste a tu casa un año y él se fue a trabajar, bueno, siguió trabajando. y, y sosteniéndome a mí. Cuando yo saqué el libro y él lo puede leer, cuando se cumple el primer aniversario, él ahí recién comienza a hacer su duelo. Ahí recién él decide pedir ayuda, él decide, bueno, cada uno tiene su tiempo, como yo digo, y ahí él decide abrir su corazón. Creo que él me vio a mí más fuerte. Encima yo saco el libro en marzo, en la semana del cumpleaños de Mili, y bueno, ahí él como que decide, nunca dejó de trabajar, pero decide tener charlas con el padre, ir al psicólogo y sentirse acompañado, pedir ayuda y tener su red de contención. Y ahí él hace también su proceso de duelo. Obviamente en los grupos no, porque él no quería, pero yo le respeté, pero hizo su proceso y ahora estamos bien, en familia, Él tranquilos. también es de Rosario y Eucaristía. Sí,
él más, en el sentido que él le cuesta mucho ir a la misa, porque él dice que él tiene un recuerdo de la misa, siempre le dice al padre, de la última misa que nos fuimos a pedir por Mili y después pasa lo que pasa. Entonces él se va a la misa y como que se emociona mucho y tratamos de ir con él, yo lo acompaño a él a misas más íntimas o cuando nos vamos de viaje, pero él sí, sí, aparte es rector de un colegio Ah, católico. bueno. Pero entonces él está bien Es de ahorita. Dios, sí. Bendito Dios. Y más ahorita que tú estás mejor, él ya puede. No, aparte él me acompaña en todo esto, por ejemplo, él ahora sabe que yo estoy haciendo el vivo y él siempre me acompaña, él está, pero él, como dice él, en forma callada, él me acompaña como mi hijo en silencio, él saben todo lo que yo hago en las redes, pero ellos en silencio. Por ejemplo, si yo me tengo que ir a dar una charla, él me lleva a otra ciudad, él me dice, no tiene problema, pero él no participa. Ok. Bueno, Pero pero bueno, él igual ahorita está es pidiéndole a importante. Dios que todo salga bien. Sí, pero para mí que él me acompañe ya es importante. Ok. ¿Qué les quieres decir a las mamás con hijos emproblemados? Que, Que que pidan ayuda, le están viendo, pero como que no sé, que no pidan acaban de ayuda, que pidan ayuda. que pidan ayuda, que pidan que golpeen puertas, que, que, que no se cansen de golpear puertas, si no se quedan conforme con un diagnóstico, que busquen otro diagnóstico, que busquen otro médico, que busquen otro diagnóstico. A nosotros nos coartó mucho la pandemia, que hablen mucho con sus hijos y le digan que está bien irse al psicólogo, que está bien hablar con otras personas, que está bien, porque por ahí un adolescente se abre más con un tercero. Sí, Eh, sí, porque luego entonces, las mamás les cuestan trabajo, porque por algún lado tienen choques y le cuesta trabajo a la mamá y no le quiere decir a la mamá o al y papá. a una persona, y a una persona también le quiero decir que está en duelo, que haga el proceso. Porque hay personas que me llaman o me escriben y me dicen, Nati, ¿cómo haces? ¿Cómo hiciste para salir adelante? Hice mi proceso. Me hundí en este dolor profundo para poder salir adelante. Porque uno no es que se toma una pastilla mágica y pasa esto, es mucho trabajo. Tengo una gran red de contención hasta el día de hoy, porque tengo momentos donde tengo tristezas, tengo la vida cotidiana. Eh, Esto es, como yo digo, se convierte en cicatriz, pero por ahí se abre la herida y bueno, tengo que volver a sanar, a cuidar esa herida. Por Pues eso digo, que pidan ayuda y que hagan el proceso de duelo. aquí te estás diciendo que hagas el proceso del padre Yusefu, que es el de sanación de las familias. Te lo voy a mandar. Ah, bueno, bueno, bueno. No, porque ese es donde se rompen las cadenas generacionales. Ah, ok, ok. Ese es Bueno, del padre Yusefu. acá, acá dicen que hay que cambiar la ley de salud mental. En Argentina todos pedimos eso, el cambio de la ley de salud mental. Hay que rezar mucho por eso. También me dice que está bien ir al psicólogo, que hay que buscar ayuda, totalmente, que está bien buscar otra red de contención. Y red de contención te expliqué que era, por ejemplo, el sacerdote, mi acompañante, mi psicóloga, mi Ujú, psiquiatra, todas las personas que me acompañaron en el claro. duelo, todas las herramientas, porque después yo me empecé a conocer con un montón de sacerdotes que me dicen, claro, no solo por esto que yo hago muchos vivos, qué sé yo, sino que empecé a hablar porque llegó un momento que yo tenía una desesperación y quería hablar con uno, hablar con otro, saber si mi hija estaba en paz, no sé, quería, y bueno, y ahí empecé a hablar con muchos sacerdotes, con muchas personas también que le pasaron lo mismo, uno empieza a buscar, y esa es la red de contención que uno busca. No sé cómo decir, porque por ahí uno quiere buscar a alguien que haya vivido ese dolor, Sí. no por su tío o que esté en duelo, porque capaz mi amiga pobre trataba de ayudar
ayudarme, qué sé yo, pero no podía entenderme No, tanto como porque lo que no le pasa es que pasó. quien ya lo pasó, quien ya lo vivió, ¿sí? Ya sabe los atajos, ¿no? Es como yo, por ejemplo, ¿no? Yo estuve en la nueva era. Entonces a mí me buscan mucho las personas que fueron brujitas o que están haciendo cosas que no son de Dios, ¿no? Porque yo tengo un testimonio de la nueva era, entonces pues me sé los atajos, ¿no? Entonces siempre hay que buscar a alguien que esté igual que tú, ¿no? O como Santa Mónica, ¿no? Que pues tenía a Sí. su esposo, que nomás su hijo, ¿no? Ella sabía los atajos para liberarlo y lo pudo lograr. Entonces siempre hay que buscar, igual al santo, ¿no? Al santo que, que haya tenido el mismo problema que tú tienes, porque él ya sabe. No, yo le Entonces, rezaba mucho a Santa Mónica, pero ahora que decía lo de la nueva era, voy a contar algo que hice entre mi desesperación. Yo estaba desesperada y me dice mi amiga, vamos a rezar allá con una señora que cura. Vamos a rezar. Nos fuimos un día a las 7 de la mañana, yo le llevé una remera de Mili, hice una cola, entré, la señora me rezó, no sé qué. Yo le dije algunas cosas, salí, me sentí tan culpable, tan mal, que me fui y le dije al padre, bueno, yo hice esto. qué bueno que lo confesaste luego, luego. Entonces me dijo el padre, lo único que quiero es saber si te cobró. No, padre, no me cobró. Bueno, listo, pero no lo hagas más. Eh, pero, pero después entendí que fue entre mi desesperación, que a mí me decían, anda a tomar agua, de tal cosa yo lo tomaba, anda a hacer esto, yo lo tomaba. Por eso Claro. uno por ahí en la desesperación está tan enceguecida, tan esto, entonces por eso tiene que también agradezco tener esos ojos que tenía del padre, de mi psicóloga, que yo pude ir y decirle, mire padre, me fui ayer a esto, y él me decía, bueno, listo, no te vas más, pero bueno, tranquilízate y vamos a buscar y me volví a poner en eje. Pero Siempre, bueno, son cosas que pasan a muchos y que saben de lo que yo hablo en esto, que no es fácil vivir. sí, no, sí, yo sé que en ratos de desesperación hay personas que si no tienen bien fundada a la iglesia, a Dios, se van a la nueva era, ¿eh? Fue lo que me pasó a mí. Entonces, nada de la nueva era, obviamente, nada, cero, al contrario, totalmente alejarse de la nueva era, ¿no? Refugiarse en Dios, en la Eucaristía, ¿estás de acuerdo? Obvio. En el Santo Rosario, que es donde tú te refugiaste, de la mano de María, ¿no? Aquí tengo la mano de María. Siempre, siempre. Y De en la la mano misa, de María, a mí me siempre. ayudaba mucho ir a la misa. Y hay un padre que me decía algo después del, bueno, en el proceso de duelo, que me ayudó mucho también, que él me decía mucho cuando yo me iba mucho a la misa semanal y me sentaba en el último banco y lloraba mucho, lloraba mucho. Y él me decía, en el momento de la consagración, miralo Jesús, ahí tenés que mirar porque está tu hija. Y él me enseñó ese momento de consagración y es un momento que yo me voy, muchas personas están arrodilladas con los ojos cerrados, no, yo lo miro a Jesús, es un momento donde yo me encuentro y en el momento de comulgar, y digo, acá es mi encuentro con Jesús, con Mili y conmigo. Claro. Qué bonito, qué bonito. Sí, entonces, bueno, a ver, esta es pregunta. Bueno, estamos con la Eucaristía, la oración, el Santo Rosario, oración ante el Santísimo, ¿no? Que lo hagan las personas que están pasando por estos momentos, ¿no? También podría ser buscar el Rosario de Sanación Intergeneracional. Está en mi canal por si alguien... así pongan, Luisa Lomelí, Rosario Sanación Intergeneracional. Y ahí va rompiendo ataduras de generación en generación. Lo mejor es hacer el taller de sanación de las familias, donde se rompen las ataduras. Te enseñan a renunciar a esas ataduras
generacionales, porque no nada más hay esa atadura en tu casa, hay muchas ataduras, ¿no? Pues así fue la que, bueno, pues la que te ha causado muchísimo dolor, ¿no? Eh, Sí, obviamente la lectura de la Biblia. obviamente la lectura diaria. Bueno, a mí todo eso me ayuda y, y qué sé yo, y siempre tengo una memoria emotiva, recordar a mi Mili, ojos color del cielo, como yo le digo, y está acá, siempre que yo hago un vivo la tengo acá, Ay, qué y, linda. y por todos los jóvenes. Y es lo que me refugio y es lo que, por eso hago hice este duelo, hablo de esto, hay que hablar de salud mental para que a otros jóvenes no le pase, porque el cáncer del alma te come por dentro. Sí, totalmente. Sí, porque es invisible, ¿eh? Cuando ves, es invisible. No se entiende. El cáncer del alma es invisible, no se nota. Bueno, sí puede notarse, ¿verdad? En los comportamientos. Lo que también quiero decir, como me decía el padre, hay personas que al principio en este tipo de duelos se alejan de Dios y hay que respetarlos porque son su momento, pero Dios es tan bueno, tan misericordioso que después vuelven y también hay que agradecer a esos sacerdotes que van y acompañan a las familias. Yo rezo mucho porque tener muchos de esos sacerdotes que acompañen, que sean buenos sacerdotes en estos Y a ti te casos. tocó Yo uno bendigo y bueno. agradezco, sí, y a todos los que me acompañan y a todos los que yo sé que acompañan a otras familias, rezo mucho por esos sacerdotes y agradezco que en la iglesia tenga otra mirada sobre este tema. Y que pueda hablarse, por eso como este espacio, puede hablarse, que se pueda hablar desde el amor de Dios, porque una persona que toma estas decisiones porque estaba enferma, y Dios es misericordioso, y Dios lo acogió. Hay una foto que a mí me encanta y me la imagino a Mili así, no sé si la viste, que dice el primer día en el cielo que está la Virgen María abrazada así, bueno, una pintura muy famosa, y yo me la imagino a Mili así corriendo a los brazos de María, Oh, para después llegar a Jesús, obviamente, para después llegar a Jesús. Pero bueno, así es como me imagino y es lo que yo entiendo. qué bonito. Qué bueno que sea, bueno, pues ahora algo positivo, ¿no? Que estás ayudando a personas. O sea, ahorita te sigues dedicando a la docencia, sigues en la escuela. Soy docente, tengo mis alumnos que los adoro, ahora estamos de vacaciones y acompaño personas en duelo y bueno, tengo esta red donde hablo también de duelo y ¿Cuál es tu red? ¿Cómo hablo, se llama? Para que esta es la que estamos conectadas, Nati Scheller. Era mi Nati, red personal y después la convertí en esto. claro, ahora, bueno, para que la sigan, Ojalá. sí, no, pues sí, para que la Sí. sigan, está en Instagram. Hablo de salud mental, hablo del evangelio, hablo de Dios, es todo, porque todo esto va de la mano de Dios. Para mí es, si no, no podría estar acá hablando hoy con vos. Sí, no, no, no. Obviamente la confesión y el ayuno, ¿cómo lo practicas? ¿O Me cuesta, reconozco, el otro día vi un video tuyo que hablaban del ayuno, reconozco que me cuesta, no es algo que lo practique, reconozco, lo hago más en ay, se me fue ahora, en la época de Pascua, pero sí, lo habíamos empezado con una amiga, después, pero es algo que me gustaría hacerlo, siempre tuve intenciones, me quería comunicar con el grupo para hacer los 40 días de ayuno, de misión preparar, dura? sí, Bueno, es lo quiero, máximo. sí, Háganlo, hermanos. Hagan su ayuno de 40 días. Viene la cuaresma. Es el momento. Es el momento. ahí está la Todos, cuaresma. Ahí todos nos el otro día tenemos. empecé a seguir ahí esa página a ver si me pueden guiar, Sí, ayudar para sí. empezar ese ayuno. Pero algo que me cuesta, pero lo que sí hago es misa, Eucaristía, el acompañamiento, y bueno, la misa para mí es una sanación. Y
hace muchos años vi la misa de otra forma, porque uno dice, oh, me voy a misa, me aburro, pero cada vez me enamoro más de la palabra de Dios. Claro, porque ya cada vez lo haces más con el corazón, que esa Sí, es la cada diferencia. vez me enamoro más, cada vez, no sé, por ejemplo, la lectura del otro día, que creo que era del lunes, cuando decía, pescador de hombres, bueno, yo sentía que Dios ahí me tomó en sus manos y fui una de las que salvó para que lo sigan. Se me emociona. Ay, sí, sí, bueno, pues sí. Dios tiene diferentes maneras de llamarnos y muchas veces nos llama con el dolor, ¿no? A mí me llamó en el dolor total, ¿sí? Yo estaba muy, muy mal. Bendito Dios que me llamó de una manera rarísima, pero porque como yo estaba en la nueva era, totalmente en la nueva era, bueno, pues a través de una bruja, ¿no? La bruja me dio una receta para ir a una iglesia y ahí me También enamoré. quiero destacar esto, perdón, también quiero destacar esto antes que se me vaya. Yo ya no me pregunto más por qué me pasó esto a mí, sino para qué, y encontrarle un propósito. Y el propósito es acompañar a otros jóvenes que se sientan mal, acompañar a otros padres o a otras personas. Ya no me pregunto por qué nos pasó, sino para Para qué. concientizar a las personas de que Y bueno, cómo buscar el para proteger. qué, porque no se queda en por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí. No, Buscar el para ¿para qué. qué? Y el Sí, ¿por para qué a mí qué. no? Tienes toda la razón. ¿Por qué a mí no? ¿Para qué? Exacto, es para qué. Y Y para mira, qué, pues ahora eres creo un que, apóstol, eres una guía espiritual, ¿no? Entonces eso es importantísimo, ¿sí? Hoy tienes mucho trabajo, ¿eh? Ahora con estos jóvenes de ahora, híjole, hay que levantar la voz fuerte, fuerte, sí está fuerte. y bueno, a mí me encantaría misionar. Siempre dije que me quiero ir a misionar, de misión a algún lado. Siempre le decía al padre Alfredo, ellos son redentoristas y tienen su casa de misión en África, en Mozambique. Le digo, ay padre, me quiero ir a misionar, me quiero ir a misionar. Me decía, no, Nati, para ir allá tenés que estar muy preparada. Y cuando vos me llamaste, me dice mi marido, pero tenés que poner en oración poder ir a misionar allá. Claro, Entonces digo, me tengo que ir a misionar a la tierra de la Virgencita, a a Medjugorje. Digo, Medjugorje. me tengo que ir a misionar ahí. Y bueno, yo siempre pongo en oración eso, ir a misionar. Eh, Pídeselo a la Virgen y la Virgen te lo va a de la dar. misión. Sí, la Virgen te lo va a dar, ¿eh? Es Sea en el rezar lugar que mucho. sea en el lugar que sea, pero la misión es algo que me llama, no quedarme. Oh, La misión es algo que me llama, mucho. bendito Dios, Así que bendito recen Dios. por mí, Sí, por esto. sí, no, no, hay que rezar mucho por Nati, hay que rezar mucho, quedas en nuestras oraciones. No sé si quieras agregar algo. Para mí fue muy, muy completo. Desde el principio yo tenía ganas de decirte, esto es generacional. Yo sabía que era generacional, porque así es, así es. Sí. Pero bueno, bendito Dios, ¿quieres agregar algo? No. A mí me encantó todo lo que nos has dicho y bueno, pues ni modo, ¿no? Fue lo que te tocó vivir. Por eso yo trabajo mucho ahora, rezo mucho y todo, como le decía el otro día a la doctora en psicología que hizo un vivo, por las otras generaciones que vienen, por el día de mañana que mi hijo forme familia. Claro, Entonces por eso también rezo mucho, para ir sanando, perdonándonos, pero para eso primero me tuve que perdonar yo y no sentir culpa yo. Entonces un día me declaré inocente, que yo hice todo lo que pude por mi hija. Eso es lo que voy a aclarar, me declaré inocente. Y de ahí fui más liviana, me declaré inocente, nada más. Y porque ya bastante culpa me agregaban otras personas y uno hace, por mi hija daba mi vida, porque uno que quiere lo mejor por los hijos. Y bueno, eh, nada más que eso. Y ahora rezo mucho y hago mucho por, ojalá que mi hijo
Le Carbo tiene 21 años, me dé nietos, y bueno, por esas nuevas Chiquito, generaciones. está chiquito. Está en la Bueno, universidad, pero ¿no? ya hay que rezar, pero ya hay que rezar. Sí, no, no, bueno, olvídalo, olvídalo, ya. Quedan en nuestras oraciones. Nosotros hacemos el Santo Rosario, no, no es anuncio, pero bueno, nosotros hacemos el Santo Rosario todos los días en punto de las 5 de la madrugada, aquí en Medjugorje. Son 10 de la noche no, sí, 10 de la noche en México. A veces son las 9 o las 10, dependiendo el cambio de horario, ¿no? Ahorita son las 10 de la noche en México, 11 de la noche en Colombia, y bueno, pues igual pedimos por la paz del mundo, ¿sí? Por la paz del mundo, básicamente por los sacerdotes, y ahí van pidiendo, ¿no? Pero para cuando quieras, pues estamos aquí en Medjugorje, y algún día lo haremos juntas aquí en Medjugorje, Y esperemos, hay que ojalá pedírselo a la Virgen, vamos a rezar por eso. hay que pedírselo a la Virgen, y este, o virtualmente, pero la hora que te toca a ti es muy No, mala, porque es en pero madrugada. ayer anoche vi a la 1 de la mañana, porque como estoy de vacaciones, estaba despierta y anoche los vi a la 1 de la mañana, es muy emocionante. Ah, sí, Vi, sí, los vi, es muy emocionante. A ti y a todos los que se conectaron, y bueno, que esto sirva para ayudar. Eso es lo importante, que el mensaje sirva. sí, y sí va a servir totalmente. Entonces, suscríbanse a su canal y denle, ahora sí que compartan la entrevista para que más personas se enteren, ¿va? Muchas gracias, Dios te bendiga. Gracias, Un gracias, beso, gracias, gracias. gracias.